Amigos y amigas, señoras, señores, hermanos y hermanas, buenas tardes. Un placer enorme estar con ustedes de nuevo, continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Es un gozo, es un privilegio de parte del Señor y una bendición llegar a sus hogares. Gracias a usted que hoy, como todos los días, nos regala el privilegio de entrar en la intimidad de su hogar y compartirle el mensaje de la palabra del Señor. Oramos y vamos a la meditación de la Santa Biblia. Nuestro Padre Celestial, con gratitud en el corazón, nos presentamos delante de su divino trono para agradecerle por el don de la vida, por la bendición de tener la vida con salud y por el gozo de poder servirle. Gracias, Padre, por cada familia que invoca su nombre, que cree en su palabra, que abrigue en el corazón la bendita esperanza de su venida. Gracias, Padre eterno, por esta hora en que todavía con libertad tenemos el privilegio de compartir el mensaje de su palabra. Oramos para presentar la gratitud por aquellos que tienen la vida, la salud, el vestido en el cuerpo y el pan de la tierra en sus mesas. Pero también, Señor, invocamos su nombre para pedir por aquellos que puede estarle faltando algo de estas bendiciones temporales. Y para pedir, Señor, el perdón de nuestras culpas, que nos limpie de todo mal y que nos dé la bendición que la persona del Espíritu Santo nos instruye en su palabra en esta hora. Padre del cielo, rogamos por aquellas madres que están orando por sus hijos, por las esposas que oran por sus esposos, por los padres que oran por sus hijos, por aquellos familiares, Señor, que se sienten impotentes por un ser querido metido en drogas o en la cárcel o en alguna distancia grande en este planeta y que necesitan una respuesta suya. Gracias por siempre escucharnos. Gracias por nunca abandonarnos. Gracias, Señor, por aquellas personas que día con día están tomando la Santa Biblia y con necesidad le piden que quieren conocer la absoluta verdad y no ser engañados. Padre, que no falte a ninguno la iluminación de su Santo Espíritu al estudiar su palabra para ser conducidos a toda la verdad. Gracias por escucharnos. Instrúyanos ahora en el nombre del Señor Jesús, su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos todo. Amén y amén. Amigos, hemos venido estudiando el mensaje cuando el Dios de amor castiga. Hemos estudiado que los impíos serán consumidos con fuego eterno. Y en el último mensaje mencionamos que el fuego es eterno porque es esa parte de Dios que se llama la gloria de Dios. El combustible no es eterno porque el combustible es Satanás, los demonios, la muerte y los adherentes del pecado, que serían todos los impíos que rechazaron la gracia de Dios. Como lo dice el Apocalipsis, los últimos en ser lanzados en el lago de fuego son Satanás y sus ángeles, la bestia, el dragón, el falso profeta. Así que hay un momento. No son los impíos, y este es el tema que hemos ofrecido a continuación. No son los impíos los que pasarán la eternidad con el fuego eterno, son los justos, porque los impíos no tienen eternidad. El fuego que es eterno, la gloria de Dios, que será quitado la valla de separación, el velo de separación, y los alcanzará, los eliminará, los reducirá a cenizas, como fue reducida a cenizas Sodoma y Gomorra. Y hasta el día de hoy, la región donde estuvo las ciudades de la llanura, lo que hoy es el Mar Muerto, su nombre lo dice, y así es. No hay ni microbios.
El fuego eterno quemó y quemó para no dejar vida para siempre. Ahora bien, si no son los impíos los que van a pasar la eternidad con el fuego eterno, ¿cómo es que los justos pasarán la eternidad con el fuego eterno y no se quemarán? ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos porque la Santa Biblia lo dice en Isaías capítulo 32, versículos 11 al 14. Isaías capítulo 32, versículos 11 al 14. Dice la declaración de la Santa Escritura: temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio, golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil, sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y la fortaleza se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y el campo fértil morará la justicia. Aquí hay una declaración de cómo están bien claros los dos grupos y las dos caras de la moneda. Mientras hay destrucción para unos y hay eliminación de las ciudades, hay por el otro lado esperanza, hay vida, morará la justicia, se restaurará el reino de Dios. El mismo fuego eterno, la misma gloria de Dios, que es fuego consumidor para los impíos, se convierte en luz, en justicia, en lugar de habitación para el pueblo de Dios. Así como ocurrió en el cruce del Mar Rojo. Ustedes se acuerdan que Jehová se colocó entre los dos pueblos. Y mientras para el pueblo de los hebreos que avanzaba en el cruce del mar, la gloria de Dios iluminaba el camino y era justamente claridad total para que ellos avanzaran, al lado de los egipcios eran tinieblas. De allí que en el día final, la elección que hicimos ahora tiene consecuencias, para bien o para mal. En el profeta Isaías, ahora en el capítulo 33, el versículo 11 en adelante nos va a decir cómo es que los justos pueden vivir con el fuego eterno. Isaías 33, versículo 11, dice: concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz, y el soplo de vuestro fuego os consumirá. El fuego consume a los que no dieron fruto, a los que rechazaron la gracia de Dios. Dice el verso 12: y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Dice el versículo 15 la respuesta:
¿Quién de nosotros va a habitar con el fuego consumidor? ¿Quién va a habitar con las llamas eternas? Versículo 15, el que camina en justicia, ojo, el que habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. Versículo 17, tus ojos verán al rey en su hermosura y verá la tierra que está lejos. O sea, verán la tierra que está lejos. Noten ustedes que es bien práctico, es bien sencillo. Todo lo opuesto de los que perecen en el fuego eterno son los que habitarán con el fuego eterno. ¿Cómo estaban las ciudades de la llanura cuando vino el fuego y el azufre sobre ellos? ¿Cómo están los habitantes de la tierra cuando Jesús viene y viene con retribución y con pago para cada uno según sus obras? En el tiempo de Sodoma y Gomorra había degenerio sexual, violencia y un materialismo radical. En este tiempo estamos iguales. Y los que habitan con el fuego eterno, los que pueden estar en la presencia de las llamas eternas, número 1, dice que caminan en justicia, hablan lo recto, aborrecen la ganancia de violencia, que había ya violencia, ganancia deshonesta, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, soborno. ¿Qué quería Balaam? ¿Se acuerdan de la cita de Judas? Por eso es que hay que conectar todos los cabos para mirar con claridad en el drama del gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, cómo es que el Dios de amor, cuando finalmente ejecuta su obra extraña, su extraña operación, cuando el Dios de amor castiga los seres santos, los mundos no caídos y aún los impíos y el mismo demonio, tienen que reconocer que Dios es santo, 3 veces santo, que Dios es justo y que lo que Dios hace está bien hecho, que no hay ninguna arbitrariedad, que no hay ninguna injusticia, que no hay ninguna tiranía como lo ha presentado el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo se rebeló, los demonios se rebelaron y los impíos despreciaron la gracia de Dios. Se burlaron del plan de la salvación, menospreciaron el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al adherirse a la rebelión, cosechan las consecuencias de la rebelión. Si usted recuerda, en Apocalipsis hemos leído que el fuego está preparado para Satanás y sus ángeles. Usted es muy inteligente. Usted es una persona creada con uso de razón. Usted no tiene por qué ir a parar a ese lugar. Sin embargo, en la presencia de las llamas eternas, con el fuego eterno, en la misma gloria de Dios, habitarán los que andan en integridad, los que aman la justicia, los que cierran sus oídos y sus ojos para no ver el mal ni escuchar propuestas deshonestas, los que sacuden sus manos para no agarrar o recibir cohecho o soborno. Estas personas, los que abrazan la gracia de Dios, tendrán refugio seguro. Su pan y sus aguas estarán seguras. Verán al Rey en su gloria y verán la tierra que está lejos. La tierra prometida, la que hemos seguido por una bendita esperanza. ¿Recuerda a los 3 jóvenes hebreos? El fuego del horno de Nabucodonosor no ardió en ellos. ¿Por qué ese fuego del hombre no ardió en ellos? Justos, íntegros, les habían dado puestos, pudieron ser el soborno para ser desleales al Dios verdadero, pero no lo hicieron. Alguien me escribía en estos días y dice, acaban de ver las publicaciones, ¿no?
al obispo de Roma apoyando lo que había en Sodoma y Gomorra, ¿no? Venga la homosexualidad y júntense, hagan parejas legales. El mundo va para allí. No hemos estado engañados, hemos estado en el camino correcto. El degenerio va en aumento y no se asusten que los que deberían defender la lealtad y la verdad se corrompan, porque es lo que han sido siempre, corrompidos. Le mandé el enlace de la información a un amigo y me contestó con 2 palabras: totalmente antibíblico. Yo le mandé otro texto un poquito más extenso y le contesté: nunca han tenido nada que sea bíblico. Todas sus enseñanzas son antibíblicas porque son el anticristo, el hombre de pecado, el que se opone a la voluntad de Dios, el que se hace pasar por Dios, el que se siente en el lugar de Dios haciéndose pasar por Dios, pero se opone a la voluntad de Dios y a todo lo que es objeto de culto. Eso es lo que han sido siempre. La bestia solo sacará su maldita y gigantesca cabeza, el cuerno pequeño, su cruda realidad de lo que ha sido siempre. Entonces otro amigo me escribió y me dice: yo con gusto los ataría a mi caballo español y los arrastraría para que entiendan. Y yo le contesté: si vamos a ser fieles, los que vamos a ser arrastrados somos nosotros. Porque ellos sí usan la tortura, el chantaje, el soborno y todo lo que es vil para imponer su manera de pensar y de adorar. Y si no vean, si Caín no intentó imponer su culto falso con el crimen, los otros hermanos de Caín tenían que pensarlo, si iban a ser fieles como Abel, porque allí estaba el asesino que mataba si no se hacía como él decía. Eso ha venido desde el principio y hay que entenderlo. Ahora, los 3 jóvenes hebreos tenían la amenaza de un horno de fuego y tenían los puestos en el gobierno. Les en cuenta que el pueblo de Dios se confronta con ambas cosas: ofertas de beneficio y amenaza de muerte. Sin embargo, esos 3 jóvenes hebreos se mantuvieron leales. ¿Y por qué no los consumió el fuego del horno de Nabucodonosor? Porque la fe inquebrantable es el escudo que detiene los dardos de fuego del enemigo. Y el fuego del horno de Nabucodonosor era un fuego del enemigo. ¿Por qué no funcionó en ellos? Porque con ellos estaba el de las llamas eternas, el del fuego eterno, el que... ¿Qué pasó con los hombres que agarraron a los 3 jóvenes hebreos? Aquellos, los más fuertes que mandó Nabucodonosor a lanzar los jóvenes hebreos atados dentro del horno de fuego. ¿Qué pasó? ¿Han leído ese relato? Dice que una gran llama los alcanzó y a ellos sí los mató. ¿Esa llama sería del horno de Nabucodonosor o sería de las llamas eternas? Ese fue el momento del encuentro del Hijo de Dios con los 3 jóvenes hebreos. La llama de fuego, la gloria de Dios que los abrazó a ellos para protegerlos, alcanzó a los otros. ¿Y qué pasa? El misma gloria de Dios que le da vida a los justos, fulmina, consume, elimina de sobre la tierra a los impíos. ¿Se fija cómo funciona? ¿Se fija cómo funciona? Pero para habitar con las llamas eternas, para vivir con el fuego eterno, hay que andar en integridad. Hay que despojarse de todo aquello que el mundo practica. Y entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo? Vea lo que dice la palabra de Dios. Salmo 91, 9 y 12. Si hacemos un resumen, hay un juicio. No es que el que se muere se va yendo para la gloria o para el infierno. No, hay un juicio antes para hacer una separación. Hay protección para el pueblo de Dios. No liberación de la angustia. La angustia la padece, pero está protegido. Y hay una puerta que se cierra. Cuando el diluvio, se cerró una puerta y pasaron 7 días que no llovía, pero la puerta ya estaba cerrada. Cuando Sodoma se cerró la puerta en la casa de Lot, un símbolo del cierre de la
oportunidad. Y en el tiempo del fin se cierra la puerta de la gracia. Lo que ya hemos visto con ustedes en Apocalipsis, cuando dice el que es justo sea justo todavía, y el que es injusto siga practicando la injusticia. El que es santo santifíquese todavía. Y entonces, allí ocurre algo interesante. En el Salmo 91, el versículo 9 y el versículo 12 leemos algo. Dice el Salmo 91 hablando de los que habitan con el fuego eterno. ¿Por qué? Salmo 91, versículos 9 al 12. Dice el verso 9: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por su habitación, no te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. ¿Qué hay aquí para el que pone a Jehová como su refugio? Hay protección. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Ojo con esto. Esto es cuando hay fe genuina, no presunción. Lo que Satanás quería cuando le citó esta parte de la Biblia, Jesús, subido en la parte más alta del templo: échate de aquí, que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te lleven en sus manos y no tropiece tu pie en piedra. Allí era una presunción, Jesús no lo hizo. Pero cuando todas las fuerzas del mal cercan, hacen emboscada contra el verdadero pueblo de Dios, guardador de sus mandamientos, entonces la protección de Dios está garantizada. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Palabra de Dios. Hay protección entonces. ¿Cómo hacer o cómo ver a Dios y vivir? ¿Cómo conseguir esto de estar en la misma presencia de Dios y seguir viviendo? Esa es la parte que vamos a estudiar en el desarrollo del mensaje para esta tarde. Mateo capítulo 5. Vamos al Nuevo Testamento y vamos a las palabras del mismo Señor Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Palabra del Señor. Bienaventurados. Esa palabra, bienaventurados, ¿cómo se traduce de otras maneras? Benditos, dichosos, felices. ¿Quiénes? Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hablando de la tierra prometida, hablando de la nueva Jerusalén, la Santa Biblia dice: no entrará en ella cosa inmunda, o que hace abominación y mentira. Así que, para vivir con Dios, para estar en la presencia del fuego eterno, para estar con las llamas eternas sin ser consumido, se necesita tener un limpio corazón. El camino está claro. No está diseñado el lago de fuego para eliminarnos. Está la gloria de Dios para hacer nuestra morada. Acuérdese que Adán y Eva, antes del pecado, estaban desnudos y no lo sabían. Se dieron cuenta después del pecado. ¿Por qué? Porque antes del pecado una luz los cubría. ¿Y qué cosa era esa luz? Cuando uno estudia la carta a los Romanos, dice: por cuanto todos pecaron, ¿y qué pasó? Y fueron despojados de la gloria de Dios. Para el justo, para el fiel, para el limpio de corazón, la gloria de Dios es su vestidura. El fuego eterno es su vestidura. Pero para el impío es ¿qué cosa? La misma muerte. Isaías 33:17. Mire lo que dice Isaías en el capítulo 33, el verso
17. Vamos acá. Estamos cerca. 33, versículo 17. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Esto está prometido ¿para quién? Para los de limpio corazón, para los que andan en integridad. Pero es necesario despojarse de todo peso de pecado. En la carta primera de Juan, capítulo 3, vamos a leer algo. Cómo vivir con Dios sin ser consumidos por el fuego eterno. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice esto: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Un asunto interesante, y se recuerdan que una vez explicamos esto de quiénes son los hijos de Dios, porque a los otros la Santa Biblia los llama hijos de ira, hijos de desobediencia, porque los hijos de Dios son obedientes. ¿Por qué batallan y chocan tanto contra la autoridad de Dios y el mandamiento de Dios? Porque no le conocen. Y al no conocerle, no ven el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, en ese versículo 1 dice que el amor de Dios es tan grande que nos ha hecho llamar, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Muy bien, falta mucho todavía. Ayer venía escuchando una alabanza que menciona de que Dios nos ha transformado. Todavía no. Todavía no. Mucha gente habla de esto y mucha gente dice: a mí el Señor me transformó. Ahora el Señor nos convierte en hijos suyos. La transformación ocurre el día de la segunda venida de Jesús. ¿Ha leído lo que dice 1 Corintios 15? Versículos 51, 52, 53. En un abrir de ojos, a la final trompeta, seremos transformados. La transformación ocurre cuando esto mortal se viste de inmortalidad y esto corruptible se viste de incorrupción. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el gran capítulo del tema de la resurrección, 1 Corintios 15. Entonces, acá dice: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuál es la promesa ahí? Le veremos y no moriremos. ¿Qué pasa con los impíos cuando ven la venida del Señor? Si uno lee el Apocalipsis, dice que claman a las rocas, a las montañas, caigan sobre nosotros, escóndanos de la presencia de aquel que viene. ¿Por qué? Por no estar preparados para mirar la gloria de Dios. Para el impío, la gloria de Dios es fuego consumidor. Para el justo es el alejamiento de las tinieblas y el comienzo de una vida eterna sin sufrimientos. El versículo 3 dice lo siguiente, 1 Juan capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica así como Él es puro. Fíjense ustedes
que el que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica. Vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Anda en integridad, no escucha mala propuesta, sus ojos los cierra para no ver el mal, anda en obediencia. Inmediatamente después del versículo 3, que dice que todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica, porque ahora es un hijo de Dios, inmediatamente llama a la obediencia en el versículo 4. Mire lo que dice el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es, ¿qué cosa? La infracción de la ley. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? O sea, inmediatamente le hace una aclaración. El que se está purificando, el que está siendo hijo de Dios, se cuida de no pecar, de no violar la ley de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Estoy reuniendo solo algunas citas que nos dan la evidencia de cómo vivir con Dios sin morir. Cómo vivir en la presencia de Dios sin ser consumidos. Hebreos 12, 14. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Está claro? Seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad. ¿Por qué? Porque sin la santidad nadie verá al Señor. O sea, el pecado, ¿qué cosa es el pecado? ¿Quién recuerda qué cosa es el pecado? El pecado es separación. El pecado es separación. Y separado de mí, ¿qué dice la declaración de San Juan 15? Nada podéis hacer. Así que, hermano, así que, amigo, es necesario que los hijos de Dios, sin salirse del mundo, se aparten del mundo, no llevando las prácticas que hoy hay en este planeta, porque sin santidad nadie verá al Señor. Apocalipsis 22, versículo 3 y versículo 4. Apocalipsis 22 es el último capítulo de la Santa Biblia. Dice el versículo 3, ¿cómo estarán los redimidos en la tierra prometida? Apocalipsis 22, versículos 2 y 3. Versículos 3 y 4. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, hablando de la Nueva Jerusalén, y sus siervos le servirán. Y mira el versículo 4, esto está demasiado bueno, esto es delicioso. Dice el verso 4, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Qué van a ver los redimidos que nunca nadie ha visto? ¿Qué van a ver de Dios? El rostro de Dios. Y mire si estará iluminado con el fuego eterno, que el versículo 5 dice, y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámparas, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. ¿Quiere algo más delicioso que esto? ¿Quiere algo más claro? Mire, el diablo es un malvado, el diablo es un sinvergüenza, el diablo es lo que es, tramposo. Dice, mire, los impíos se van quemando y por la eternidad y nunca dejan de quemarse, haciendo presentar a Dios un incapaz para eliminar el pecado y sus adherentes, haciendo poner a Dios como un tirano que por 70, 80 años de pecado te va a meter una eternidad de fuego. Todas trampas y mentiras. Los impíos serán ceniza porque no soportan la gloria de Dios, que es fuego eterno. Pero los justos habitarán bien
la pasarán muy bien con el fuego eterno. ¿Por qué? Porque el limpio de corazón podrá habitar en la presencia del mismo Dios. Verán su rostro y su nombre estará en su frente. Y no habrá más necesidad de lámpara, ni siquiera de la luz del sol. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios los iluminará eternamente. Pregunta: ¿cómo nos limpiamos? Porque van a habitar allí los limpios, los íntegros, los que no tienen pecado. Porque la nueva Jerusalén y la tierra prometida no permiten el ingreso de cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solo los que estén inscritos en el libro de la vida. Y para estar inscrito en el libro de la vida hay que haber sido limpiado. ¿Y cómo nos limpiamos? Salmo 119, 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, 11. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Palabra de Dios. ¿Cómo nos limpiamos para no pecar? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Y cuál es el corazón en este caso? En mi mente. ¿Y cuáles son los dichos de Dios? ¿Cuáles son los dichos de Dios? Su palabra, la Santa Biblia. Cuando más conocimiento tengamos de la palabra de Dios, cuando más tiempo ocupe nuestra mente, nuestro entendimiento, más alejados del mal y de las tinieblas estaremos. Porque con la palabra de Dios estamos en la presencia de ¿qué? De Dios, de la misma luz. Así que, ¿con qué? ¿Cómo nos limpiamos? Atesorando la palabra de Dios, atesorando los dichos de Dios. Si uno lee el versículo 9 de ese mismo salmo, Salmo 119, el verso 9, dice, pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde: con guardar tu palabra, palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Con qué? Con atesorar los dichos de Dios. Así que tenemos bien claro cómo nos limpiamos. ¿Cómo nos limpiamos? No rechazando la Santa Biblia. No aceptando lo que me gusta y rechazando lo que no me gusta. No haciendo mi propia voluntad, ni andando en mis propios caminos. No el culto de Caín, cualquier cosa con tal que sea para Dios. No, mi hermano. No. Nos limpiamos cuando nos volvemos a través de su palabra al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. De esa manera es que nos limpiamos. San Juan capítulo 15, versículo 13. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. ¿Qué tiene Juan 15, 13 para decirnos en relación con la limpieza que necesitamos para heredar la vida eterna? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién legalmente genera la limpieza? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es la única manera. No hay penitencias, no hay promesas que pagar, no hay mérito alguno en nosotros, no hay ceremonia externa que obre el nuevo nacimiento, sino
La gracia de Cristo a través de su sacrificio en la cruz. ¿Qué dijo? Nadie tiene mayor amor que este. ¿Qué cosa? Que uno ponga su vida por sus amigos. Efesios 5, 25 al 27. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, ¿qué dice? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo Cristo al colocar su vida en favor de los que le reciben? Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no viese mancha, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál es la iglesia que el Señor recibe para darle la vida eterna? Una iglesia que no tiene componendas con el mundo. Una iglesia cuyos miembros, cuyas familias, cuyas personas escogieron dejar el mundo para seguir a Cristo. Una iglesia que se dejó santificar, que se dejó lavar, que se dejó limpiar por el sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Génesis 19, 26. ¿Qué ocurrió ahí? Génesis capítulo 19, versículo 26. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Génesis 19, versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Uno puede estar en el camino. Uno puede haber vivido con los justos por años, por décadas. El certificado bautismal no me mete en el cielo. Los cargos en la iglesia no me meten en el cielo. ¿Por qué? Hay suficiente evidencia en la Santa Biblia que la vida del cristiano no tiene espacio para mirar hacia atrás. La mujer de Lot miró atrás. ¿Y qué pasó? Es evidente que la señora Lot estaba saliendo de Sodoma, pero Sodoma no estaba saliendo de la señora Lot. Es evidente. Es evidente que ella seguía amando aquel lugar más que a la vida. Porque si hubiera amado la vida, hubiera avanzado. Si hubiera amado la vida, no hubiese visto atrás. O sea, no le dio el valor que tenía, la oportunidad que Dios le estaba dando. Mirar hacia atrás. ¿Qué dijo Jesús del que coloca la mano en el arado y mira atrás? No es digno de mí. No puede ser mi discípulo quien colocando la mano en el arado mira hacia atrás. Y Lucas 17 nos va a decir por qué. 31 y 32. Lucas 17, 31 y 32. Estamos llegando. Lucas 17, 31 y 32. Dice la palabra del Señor: en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot.
Y solo ese renglón tiene ese versículo. No ocupa explicación. No necesita que se le haga un agregado, que se le haga un exégesis. Si uno conoce la historia de cómo Sodoma y Gomorra fueron consumidas y las ciudades de la llanura fueron consumidas con fuego y azufre, y lo que ocurrió ese día, que los ángeles le daban prisa, tomaron del brazo, fíjense que Lot, para poderlo salvar, los ángeles en 2 momentos tuvieron que agarrarlo y literalmente moverlo. Cuando estaba hablando con los impíos en la puerta la noche anterior, el ángel trabó del brazo de Lot, lo metió y cerró la puerta. Para meterlo, tuvo que agarrarlo del brazo y meterlo. Y para sacarlo también. O sea, es tan cerca, tan real la presencia de Dios salvando a este planeta Tierra, que allí se ilustra cómo Dios echa mano del pobre pecador, del pobre justo que batalla en esta tierra, para meterlo en la salvación. Lo metieron a la casa agarrado del brazo y lo sacaron de la casa agarrado del brazo y se lo llevaron. Era el último momento. Y Lucas, cuando escribe su evangelio, dice: hey, no regresen, no miren atrás, no vaya a la casa para recoger nada cuando la crisis se desate. ¿Por qué? Acordaos de la mujer de Lot. ¿A dónde estaban puestos los ojos? ¿A dónde estaba puesto el corazón de la señora Lot? En Sodoma. ¿Símbolo de qué ahora? Del mundo. El Señor los estaba sacando de la tierra de maldición. ¿De dónde está rescatando el Dios del cielo en este momento a la gente? De la tierra de maldición, la tierra que está maldita, el mundo. Cuando sacó a los hebreos de Egipto, destruyó a Egipto con las plagas para quitarle cualquier atractivo que los estuviera detuviendo, porque era la potencia del mundo. Las grandes calamidades que caen sobre el planeta Tierra en este último tiempo tienen el propósito de castigar el pecado de las naciones, pero tienen el propósito de ayudar con ello a los justos a no mirarle ningún atractivo a este planeta, a ningún país del mundo, para quererse quedar en él, para querer seguir aquí. O sea, Dios tiene que despojarnos del amor a los bienes temporales, despojarnos, quitarnos lastre, quitarnos el peso que estorba para que ascendamos, en el sentido figurado, en el sentido espiritual. Todas aquellas cosas que se vuelven atractivas, que nos hacen mirar atrás, el Señor quiere que no miremos atrás, sino que por la fe miremos las cosas que son mejores. La ciudad cuyo fundamento es eterno, la que miraron los patriarcas. Y como en el mundo el diablo hace tanto ruido para distraer, Dios ha tenido en un momento que colocar un tremendo freno llamado pandemia mundial. ¿Para qué? Para que el mundo entienda, para que la gente se dé cuenta. Y estas son las primeras gotas de la ira de Dios, para llamar al pecador al arrepentimiento. Alguien me escribía, y a veces siento esas preguntas más como una burla: los que evangélicos que no guardamos el sábado, entonces no nos vamos a salvar. Mire, el que el pecado esté en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. ¿Cómo? El pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Por siglos la raza humana ha jugado con la gracia de Dios. No habrá otra oportunidad para los que desprecian la gracia de Dios, cuando el Dios de amor castiga. Pero los redimidos, los de limpio corazón, habitarán con Dios, habitarán con las llamas eternas. No serán consumidos, sino heredarán la vida eterna. ¿Quiere estar allí? Solamente habrán 2 grupos: los redimidos y los perdidos. ¿En qué grupo queremos estar? Dios nos ayude
hacer de los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Que Dios le bendiga. Padre y Dios eterno, gracias por su infinita bondad con nosotros. Gracias por el privilegio de la claridad de las Escrituras. Denos la bendición de abrazar su gracia ahora que todavía hay tiempo. Bendiga cada familia que ha escuchado el mensaje con atención esta tarde. En el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Y si tenemos la vida con salud por su gracia, nos vemos en el próximo programa. Dios le bendiga.